Hace ya varios años que en la ciudad de Rosario se desató una ola de violencia inédita en su historia. Asesinatos, balaceras, fiscales sospechados, bandas narco. En fin, una situación muy compleja, con casos tan numerosos como graves institucionalmente hablando. En lo que va del 2020, ya se registran 138 asesinatos en el departamento Rosario, siendo uno de ellos el del exconcejal Eduardo Trasante. Pero el caso de Rosario se enmarca en un fenómeno más grande, que se da especialmente en ciudades de Latinoamérica y que se puede denominar como violencia urbana. Un fenómeno vinculado fuertemente al desarrollo del narcotráfico y a todo un mundo de actividades ilícitas, el cual necesariamente tiene una fuerte vinculación con el plano formal para poder desarrollarse. Si bien es muy complejo, vale la pena detenerse. Para poner en contexto la situación de Rosario, compartimos algunos números que explican este estado de situación. Por ejemplo, la tasa de homicidios. Es decir, cuántos asesinatos ocurren cada 100.000 habitantes en un periodo de tiempo, en este caso un año. Este índice nos permite de alguna manera acercarnos a conocer cuál es el estado de situación de la violencia en la ciudad. Según un informe del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Rosario tuvo una tasa de homicidios en el 2019 de 13.1, producto de 138 asesinatos. Este número por sí solo tal vez no nos diga mucho, pero empieza a tomar otra forma si lo comparamos con lo que sucede en el resto de nuestro país. ¿Qué queremos decir con esto? La tasa media de homicidios a nivel nacional es de 5. En la ciudad de Córdoba es de 4.5, mientras que en Capital Federal es de 3.3. Como vemos, Rosario casi triplica estos casos. Cabe destacar que solo mencionamos el 2019 como la referencia más cercana, pero estos números no bajan desde hace 10 años. Por el contrario, se incrementan llegando a picos de violencia extrema, por ejemplo en el 2013. Es decir, en Rosario no hay brotes de violencia, sino que es algo que se repite año a año, a veces con mayor crudeza. Ahora bien, ¿acaso Rosario es un caso excepcional? Siguiendo esta línea hay una pregunta muy recurrente. ¿Qué pasa en otras ciudades de la región? Según el ranking de las ciudades más violentas del mundo en el 2019, que fue elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, Tijuana ocupa el primer puesto, con una tasa de 134.24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para comprender estos números es importante tener en cuenta qué contexto nacional es el que está transitando México. Es el país con el mayor número de ciudades dentro de este ranking y es donde se vive también una realidad realmente dramática en relación al desarrollo del narcotráfico. Hoy estamos bastante lejos de estos números. Cuantitativamente, la situación de Rosario hoy es más parecida a la de Brasilia, que tiene una tasa de homicidios de 13.7. Pero tal vez los números que nos ayuden a entender qué pasa en Rosario y a adentrarnos en algunas de sus causas sea preguntándonos por quiénes son víctimas y victimarios de esta violencia. Los jóvenes. Y particularmente quienes viven en una situación de pobreza. Un informe reciente del diario La Capital, en donde se analizaba este periodo de violencia iniciado en el 2014 a esta parte, señala que cada año más de la mitad de las víctimas de estos homicidios fueron menores de 29 años, y en promedio un 40% menores de 24. Si vemos el mapa de donde suceden estos asesinatos en el mismo informe, vemos que hay una marcada tendencia a que sucedan por fuera de las grandes avenidas. Esto no significa que la causa de la violencia sea la pobreza. En efecto, como diversos especialistas señalan, existieron y existen altos niveles de pobreza que conviven sin violencia. Es por esto que se sugiere no emparentar de forma lineal ambas dimensiones. Una de las hipótesis alternativas que se analiza y que gira en torno a este tema es que el empobrecimiento y la desigualdad y no la pobreza, es lo que origina la violencia urbana. Porque una cosa es ver un mapa donde ocurren los asesinatos, pero otra es entender que el camino de violencia recorre toda la ciudad. Lo que sí es necesario señalar es el caldo de cultivo que la exclusión genera, y que de esa exclusión se nutre el narco y el crimen organizado. Los pibes jóvenes de nuestros barrios, pobres, a los que dejamos sin oportunidades, sin laburo, sin expectativas de vivir de una forma distinta al presente, encuentran su lugar de pertenencia y su sustento de vida trabajando para estas bandas. Según Rita Segato, escritora, antropóloga y militante feminista, en una de sus primeras obras, La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, es que se necesitan armar modelos explicativos de la violencia. No podemos entender la violencia como nos la presentan en los medios, es decir, como dispersa, esporádica, anómala. Tenemos que percibir la sistematicidad de esta gigantesca estructura que vincula situaciones aparentemente muy distantes de la sociedad y que atrapa a la propia democracia representativa. Frente a una situación como la de Rosario, y sin caer en argumentaciones conspiranoicas o de película, es necesario poder comprender que hay expresiones de una trama mucho más compleja y delicada. Como dice el compañero Carlos Delfrade, la inseguridad no se trata de un flagelo a pesar de que se sufre y mucho. Se trata de negocios. La violencia es un instrumento para poder generar
poder y plata. Rita Segato plantea que existen dos realidades. Una primera realidad constituida por todo aquello regido por la esfera del Estado, todo lo declarado al Estado, lo visible en las cuentas de la nación, en las páginas de internet de transparencia de la gestión pública, las propiedades inmuebles, residenciales, comerciales, industriales, compradas o heredadas, los impuestos recaudados, los sueldos públicos y privados, los pagos en blanco, todo lo producido y comercializado, las empresas y las sociedades de lucro y las ONG registradas. Para su protección, ese universo cuenta con las fuerzas policiales y militares, instituciones y políticas de seguridad pública, el sistema judicial y carcelario que protegen ese caudal legítimo, legal. Pero por otro lado, en el subsuelo de ese mundo de supuestas transparencias se encuentra lo que la autora denomina como segunda realidad, una realidad en espejo en relación a la primera, con dimensiones económicas probablemente idénticas, con caudal de dinero circulante igual y con fuerzas de seguridad propias y ocupadas en proteger la riqueza que ese universo produce y administra. Estas dos realidades tienen vasos comunicantes y están íntimamente ligadas, se tocan permanentemente. Según un informe de la Universidad Nacional de Rosario, solo en la provincia de Santa Fe, el tráfico de marihuana y cocaína mueve $9 millones al mes. Pero todo este dinero no sirve de nada si no se ingresa de alguna manera al mundo legal de la primera realidad, si no se blanquea, si no se lava. ¿Qué indicios encontramos en nuestra ciudad? Dicen en el informe de La Capital, Esteban Alvarado está detenido desde el 2019 por ordenar el asesinato de un prestamista dedicado a colocaciones de dinero en el mundo informal. La investigación penal demostró que lo que le permitió a Alvarado edificar su fortaleza económica fue su actividad comercial y no la violencia que se le atribuye. Lo más constante, cotidiano e invisible fue el movimiento de sus empresas legales. Para ello, contó con contadores que las inscribieron, escribanos que validaron operaciones, abogados que lo asesoraron, empresas de bienes raíces e inmobiliarias que vendieron bienes y constructoras y arquitectos que edificaron inmuebles. Los fiscales indicaron que sus empresas legales le sirvieron para financiar actividades delictivas que le permitieron comprar bienes en barrios cerrados como Puerto Roldán, Tierras de Sueño Roldán, Funes Gil, condominios del Alto frente al Shopping Alto Rosario. Perseguir el dinero del crimen organizado es más importante que detener capos, porque es la fortaleza económica donde ellos tienen capacidad de corromper y operar. Dicen a capo caído, capo relevado. Decapitar una organización no significa inhabilitar su capacidad de operar. Esto lo dice Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México. Sin ir más lejos, Los Monos, la banda más grande y temida de Rosario y la región, fue en teoría desbaratada y sus líderes apresados. Pero ya ni siquiera es un secreto que desde la cárcel continúan regenteando sus negocios. En el documental Ciudad del Boom, Ciudad del Bang, ya se advertía este fenómeno. Casi en espejo, como esa realidad y esa segunda realidad en Rosario crecían a la misma velocidad. Las grandes torres con el boom inmobiliario y la violencia en las calles con un sostenido número de homicidios. Por eso Rita Segato hace una advertencia central y cada vez más cercana. La democracia hace aguas. Está expuesta al nuevo golpe en curso, que no va a llegar desde arriba a manos de militares uniformados que por fuerza se apropiarán del Estado, de todos sus recursos y aparatajes, sino que este golpe le llega a la democracia desde abajo, desde el control que las mafias obtienen por su capacidad de financiamiento de la propia política. ¿El narcotráfico financia la política? Hoy no hay ninguna causa en Argentina que lo pruebe directamente, pero sí hay muchas sospechas. No solo porque el financiamiento de las campañas políticas es algo que muy pocos partidos pueden explicar, de hecho hubo causas al respecto, sino porque cuando se ve la cantidad de vasos comunicantes entre los mundos, difícilmente ese dinero no llegue de una u otra forma a estos fines. En nuestra ciudad conocemos numerosos crímenes resonantes y otros menos conocidos que se esconden bajo la falsa idea de ajuste de cuentas, junto a hechos de violencia de enorme envergadura, como la balacera a la casa del entonces gobernador Bonfatti, al Centro de Justicia Penal o al Consejo Municipal. Sobre todos estos casos queda un manto de silencio e impunidad, y este es uno de los grandes problemas que los expertos analizan en el fenómeno de la violencia urbana. Carlos Monsiváis, escritor y periodista mexicano, allá por el año 1999, lo explica de esta forma. La idea de una delincuencia incorpórea a los ojos de la ley desmoraliza a los sectores sociales y los debilita de antemano en su enfrentamiento con la violencia. Un dato importante es que Monsiváis alertaba de este y de otros fenómenos en este artículo, allá lejos en el tiempo, pero con reflexiones tremendamente actuales, cuando la Ciudad de México tenía una tasa de homicidios igual a la que hoy tenemos en Rosario. Evidentemente, la situación que vivimos en Rosario es tan compleja como delicada, y por momentos desesperanzadora. Lo que es seguro es que no se puede continuar por este camino de naturalización de la violencia y la muerte. Si no se reacciona de una vez por todas y decididamente, nada indica que este camino no nos lleve hacia las peores situaciones que vivieron y que se viven en Latinoamérica. El silencio y la inacción rara vez fueron buenas aliadas para resolver algo.